Hola, buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nos acompaña el sociólogo Juan Luis Ahumada Soto. Él es sociólogo de la Universidad de Valparaíso y actualmente está realizando un magíster de análisis sistémico aplicado por parte de la Sociedad de la Universidad de Chile. Él trabaja en servicio público en áreas de educación y niñez. Está interesado en temas vinculados a lo que es la teoría social, sociología de las organizaciones, comunicaciones e indicadores de gestión. Actualmente preside la revista Espejismo Social, que busca permitir el acceso de profesionales a las ciencias sociales, invitando también a las personas a publicar sus ensayos, ideas, investigaciones y columnas de opinión. Revista Espejismo Social está pensada como un centro cultural digital con publicaciones libres y autogestionadas. Juan, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Te agradezco que hayas aceptado la invitación. Y pues bueno, la invitación es para abordar justamente el tema de la revista Espejismo Social. Que nos cuentes un poco la historia de la revista, cómo nace, cuál es su propósito, ¿no? ¿Qué es eso que te mueve a llevar o a crear Espejismo Social? Hola Ángel, bueno, muchas gracias por la invitación y a todas y a todos quienes nos están escuchando. Espejismo Social surge en pandemia, es una idea de revista que tuvimos con un compañero de universidad, Fernando Meneses, también sociólogo, donde lo que queríamos era proyectar ideas que teníamos dando vuelta hace muchos años, desde la universidad, desde nuestras experiencias laborales, pero que sabíamos que no teníamos mucha cabida en el mundo académico. No porque el mundo académico nos cierra las puertas, no lo vemos desde ese foco, sino porque no estábamos plenamente en la investigación. Comprendemos que los estudiantes en general pasan de un punto, luego de terminar sus pregrados, a un mundo profesional que dista mucho a veces de lo que ocurre efectivamente en el campo de la investigación y el mundo académico. Hacen actividades y desarrollan funciones dentro de organizaciones de las cuales están prediseñadas, digamos, por el foco que trabaja en la organización en la cual trabaja. Sin embargo, muchas experiencias, muchos conocimientos quedan dentro de esos profesionales, principalmente las ciencias sociales, que son bastante críticas. Y no exploran, no avanzan hacia otros espacios de trayectoria académica o de trayectoria profesional vinculante con otras experiencias. Y pretendíamos usar la página web como un espacio donde pudiéramos dejar como un repositorio, un espacio donde ellos puedan vertir sus ideas, dada su experiencia profesional, las contingencias en las cuales ellos se ven involucrados en sus trabajos y que puedan servir de ayuda o de guía para aquellas personas que de alguna forma están hoy día estudiando alguna carrera de las ciencias sociales o les interesa lo que está pasando en la actualidad en sus países. Ese fue como el foco inicial, así se fue pensada. La verdad que autogestionada y a la fecha por lo menos hemos tenido ciertas como paradas en el camino porque objetivamente también los países se abrieron. Por lo tanto, hay mucha disponibilidad, la gente no tiene para escribir. ¿Se entiende? Entonces, igualmente, el foco es tratar de propiciar en las profesionales y los profesionales a poder igualmente seguir informando lo que pasa. No como desde un punto de vista periodístico, sino que desde su opinión profesional en el contexto en el cual están insertos. Claro, y acabas de mencionar, creo que un dato importante, ¿no? Ciertamente bueno, pasamos por este periodo de pandemia, y justamente la pandemia, digo, más allá de todas estas situaciones complejas que derivaron de ahí, por otro lado también abrió una serie de oportunidades, ¿no? Una serie de oportunidades como el hecho de poder incidir desde el uso de la tecnología, abrir nuevos espacios para poder converger ya no nada más a nivel local, sino a nivel internacional o a nivel global en todo caso, ¿no? Y poder ir estableciendo esas alianzas necesarias que nos permitan entender otras formas de ver las cosas, de ver el mundo, que nos permitan visualizar de alguna manera
cómo podemos ir estableciendo puntos de convergencia o de encuentro para dar solución a los problemas a los que nos enfrentamos, ¿no? Si algo nos dejó la pandemia o nos enseñó la pandemia es que es una situación global y que todos de alguna u otra manera estamos conectados. Y en ese sentido tenemos que ir encontrando esas soluciones ya de alcance global. Mencionabas sobre el propósito de la revista. Ya nos comentabas un poquito de cómo surge. ¿Cuál es el propósito que mueve este lanzamiento? ¿A quién se busca llegar en un primer momento? Originalmente lo que queríamos era dar un espacio de clarificación a las inequidades, a las distancias que un profesional debe recorrer en su experiencia profesional, de las cuales el sujeto común no tiene una capacidad de poder ver de manera clara. Por ejemplo, un trabajo hoy día en el mundo público implica una gran cantidad de gestiones que se desarrollan para que este evento pueda ocurrir, pero la sociedad en sí misma no tiene la competencia para poder ver todo lo que ocurre en ese momento. Y nuestra idea es proyectar a través de la experiencia del profesional cuáles son esos puntos o zonas grises que actualmente en la sociedad no tiene la competencia de poder observar. Humedales que se han ido acabando producto del avance intempestuoso del capitalismo, por ejemplo, las fake news que se nos apareció en dos grandes temas, uno de un joven de España que nos proporcionó su tesis de pregrado, donde él hablaba un poco de la importancia de las fake news y cómo esta había incidido en debates políticos en España, y también las fake news en cuanto a una propuesta que un joven chileno también tenía para la nueva constitución que se estaba en ese momento realizando. Ese tipo de juego es el que trata de buscar, en este caso, la revista, de que los jóvenes puedan extender sus manos. Mi interés es que, comprendiendo de que existe una estructura de revistas indexadas que ya tienen un formato, una estructura para poder ser estos papers científicos trabajados e informados, nosotros lo que pretendemos hacer es un espacio más bien colaborativo, que tiene no una estructura académica, sino más bien una estructura de pares que se leen entre pares. La idea es, por ejemplo, que tú puedas informar o tienes un tema de interés que te parece, lo has desarrollado, ningún problema, lo puedes escribir, lo envías, nosotros como comisión leemos tus textos, hacemos apreciaciones en caso de que se requieran algunos cambios y finalmente se publica. El objeto es que tengan posibilidad ya de publicar, de la costumbre de informar, de hacer informes, de saber reflejar la realidad en la cual están involucrados. ¿Y por qué lo expongo de esta manera? Porque un profesional de las ciencias sociales, por obligación, en cierta medida, debe tener la competencia de poder desarrollar de manera escrita un relato, no solamente hablado, sino que también a través de un documento. Puede ser columnas de opinión, puede ser hasta un mismo paper o un ensayo, lo que ellos gusten en el fondo. Nosotros tratamos en ese sentido de ser súper adaptados a la necesidad de la persona que lo quiere expresar de la forma que a esa persona le dio, digamos, mayor sentido. Sin embargo, lo que sí apuntamos como revista es que siempre busquemos o alcancemos el foco de ver aquellas cuestiones que son un tema en la sociedad y que no han sido resueltas por la misma las mismas normas, leyes, políticas, que sean todavía un tema contingente que aún no ha tenido la capacidad de ser resuelta por las autoridades competentes, y también buscar la divergencia, alcanzar ese punto en el cual una opinión también podría armarnos de nuevas ideas, de poner nuevos contextos. Ese es como el trasfondo, tratar de prospectar nuevas intenciones o posibles focos de cambio ante situaciones que hemos llevado años trabajando de la misma manera. Claro, bastante interesante. Ahora, como
digo, como revista, ¿no? Y en tu caso particular, Juan, ¿cuáles consideras tú que han sido los principales retos o desafíos a los que se han enfrentado? Es decir, ya desde este proceso de emprendimiento, de lanzar el proyecto, seguir con esta propuesta que estás trabajando. El principal reto de la revista siempre va a ser el público que escribe, más que el público que lee. Esto porque el público que lee, en cierta medida, es posible poder alcanzar y llegar a él. Por ejemplo, tú nos conozcas como revista, cuando nosotros recién estábamos iniciando, se da en un contexto de publicidad de la misma, de un par de textos que estaban dando vueltas y nosotros nos enviamos por las distintas redes sociales. Por lo tanto, el foco no está puesto hoy día, o no es mi interés ser específicamente buscar lectores, porque los lectores llegan, están. Siempre va a haber alguien ávido de querer leer un texto. El problema que siempre nos hemos debido enfrentar como revista es quién escribe o cómo quiere escribir. Hay muchas trabas que tiene los profesionales actualmente para definir su estructura en un documento escrito. Es mucho más sencillo para algunos adaptarse a las condiciones, por ejemplo, como entrevista, como lo que estamos haciendo ahora, otras formas, digamos, de expresión, como por ejemplo Twitter, o mensajes cortos por Facebook, o por otras redes sociales, como participar de opiniones, claro, participar de campañas y opiniones. Pero no es lo mismo cuando tienen que desarrollar un texto de, no sé, 5 hojas, 10 hojas, 20 hojas, les cuesta un poco más. Y romper esa inercia ha sido nuestro gran problema y foco. Sabemos que al momento que esa inercia sea rota, podríamos ya objetivamente tener la competencia de poder pelear un poco más con otras publicaciones que hay en la web. Pero también entendemos que hay un otro foco, que es el otro gran tema que tenemos particularmente, que es el autofinanciamiento. Para nosotros autofinanciarnos, la revista, más allá de los aspectos de la mantención de la misma, del repositorio y de las gráficas y todos esos elementos que se van incorporando, lo que nosotros más nos queremos es autogestionar, es el texto, es poder facilitar un pago a quien escribe. Porque creemos que, a diferencia de las páginas indexadas que a veces te solicitan a ti como escritor que tú canceles para escribir, nosotros creemos que debe ser al revés. Nosotros debiésemos cancelar o pagar una retribución económica a la persona que escribe, porque también da parte de su tiempo y en cierta medida se expone también a una audiencia que pueda también negar lo que dice o pueda entrar en controversia. Entonces, esos aspectos también tienen que estar sumamente claros para poder que esa persona que vaya a escribir pueda generarlo. Y para eso también estoy trabajando para ver formas de autogestión que me permitan hacer una retribución económica a las personas que quieran o deseen en algún momento poder escribir. Por eso es que nosotros ofrecemos este espacio como un lugar gratuito de acceso ilimitado y que las personas puedan descargar los documentos, los puedan ver, revisar y en algún momento, si es que gustan, también opinar. Claro, ¿no? Y creo que, digo, ese trabajo que tú haces es de gran valía, de mucho valor. Yo he tenido la oportunidad de platicar con personas, ¿no? Diferentes proyectos que también hemos lanzado, ¿no? En los cuales también nos has acompañado. Y justamente una de las cosas que mencionan es esto que tú acabas de decir. A veces no están los espacios para poder aportar, ¿no? Yo quiero aportar, quiero publicar, pero me encuentro con ciertas trabas o ciertos requisitos que a veces no puedo cumplir. Y eso ha sido una constante que hemos ido identificando también en algunos proyectos. Y creo que esto que tú haces, o lo que ustedes hacen, de abrir estos espacios, de inclusive lo que decías, poder cancelar las propuestas que llegan, pues es un gran aporte, ¿no? Porque de alguna manera incentiva este trabajo de poder escribir. Ahora, pregunta, ¿crees que esta situación que también mencionabas de buscar escritores, de que a veces no es tan sencillo enfrentarse a un papel en blanco, ¿no? Puede ser un tema cultural también, o académico? Yo pienso que es como más bien un problema que está vinculado a la opinión pública. Estamos muy acostumbrados a que la opinión pública
es una opinión construida en base a personajes de la opinión pública, personas que al parecer representan una opinión bastante amplia y que solo ellos pueden escribir o solo ellos pueden decir. Eso, en cierta medida, le ha hecho mucho daño a las comunicaciones en general, porque yo pienso que el hecho de escribir en una revista no implica que yo tenga que tener una trayectoria. Es más, yo lo que construyo en un escrito es crearme trayectoria. De alguna forma, todos tienen algún sentido el derecho de poder opinar o poder expresar una idea, a veces muy contraria. El problema es que, y el único gran tema que yo siempre converso con los que nos escriben para poder presentar sus textos, es que nosotros hacemos revisiones también que forman parte de la línea editorial. No es que todas las opiniones puedan calzar en todas las revistas, sino que son las opiniones que deben también ser juzgadas dentro de un comité editorial. Y es ahí donde la mayoría de las personas se caen. Porque al yo poder escribir en una revista, yo tengo que tener claro cuál es la conciencia que tiene esa revista o qué es lo que está publicando. Bajo qué protocolos, cuál es el debate que hay interno de esa revista, hacia dónde apunta. Y si tú estás escribiendo algo muy fuera de ese debate, objetivamente las revistas no te van a recibir. Pero esta cuestión más bien se trata de que hay una suerte de freno que se han interpuesto las personas a poder expresarse en niveles mucho más amplios, porque también hay una suerte de grupo de personas que hoy día son la opinión pública y que escriben y relatan, y parece que son los únicos posibles o los únicos determinados a decir lo que está pasando en la sociedad o no está pasando en la sociedad. Cuestión que lo encuentro súper extraño porque las universidades están plagadas de jóvenes que hoy día están aprendiendo y que además viven en esa misma sociedad y que tienen quizás opiniones mucho más específicas o que van a poder coincidir con aspectos que actualmente el pensamiento de la sociedad sí está tomando en consideración. Por lo que a mi manera de pensar en esta pregunta que tú me haces, esto tiene que ver con dos cosas. Una, la editorial, o la línea editorial, y por otro lado es el atrevimiento, que es lo que yo trato de impulsar, porque no puede existir un profesional de las ciencias sociales que no tenga atrevimiento. Tiene que tenerlo, de alguna forma, porque se expone a algo que no necesariamente es algo normal en las personas. Nadie quiere estar con un sujeto y solucionar problemas. No, la mayoría busca solucionarlo con objetos, con máquinas, con fórmulas matemáticas, con computadores. Pero solucionar problemas entre personas, conversar y debatir, es un contexto donde mucha gente ha deslindado esa acción. Por lo tanto, si un profesional de las ciencias sociales hoy día no escribe, para mí, creo que está perdiendo algo importante o está inhibiendo parte importante de su forma de expresión profesional que en algún momento puede también generar un problema. ¿Por qué lo expongo? Y con esta parte ahí termino con esa respuesta a esa pregunta. El profesional de las ciencias sociales siempre tiene dentro muchas críticas y muchos saberes que forman parte de su experiencia profesional. Logra ver cosas que nadie ve, pero como no tiene canales para difundir eso que ve, se queda dentro de sí. Y muchos sufren depresión, depresiones silenciosas, malestares, en algunos casos hasta violencia, o algún que otro problema más bien derivado, no sé, del exceso de algo, el exceso de droga, el exceso de alcohol. Y eso es porque no tienen la ventana de explorar, no tienen ese espacio para poder dejar plasmado esas inequidades que observan, esas diferencias que está notando, o esos problemas que no han sido resueltos, que deben ser resueltos. Y eso es un espacio natural para una revista, ese es el espacio natural para un escrito. Esa es la buena fe en que el profesional además tenga ese espacio también, yo lo pienso como de retribución psicológica a un esfuerzo personal.
Claro, claro. Y justamente en lo que parte de lo que acabas de mencionar, tiene que ver con esta última pregunta, digo, ya sé que el tiempo por ahí nos anda correteando, pero, y como bien dicen, los jóvenes es una de las grandes apuestas dentro del entorno social. Eh, ¿Qué le dirías a los jóvenes? ¿Qué le dirías a estos jóvenes que están en formación y a los jóvenes en general para, como decías, incentivarlos a escribir, atreverse a escribir, a hacer, quizás innovar, ser disruptivos, ¿no? Apostarle a la transformación. ¿Qué les dirías para que ellos también, de alguna manera, se viesen animados a poder escribir, a poder expresar en palabras, en textos, todo esto, todo el sistema de estas problemáticas que hoy día enfrentamos, lo que estamos viviendo, como bien decías tú, cómo transformar un problema en texto para poder sacarlo, que no nos quedemos con esa parte. ¿Qué les podrías decir para poder invitarlos a escribir? Bueno, lo primero, y creo que es creo, un tema importante, los profesionales de las ciencias sociales, a diferencia de los profesionales de la ciencia exacta, partimos 40 metros más atrás. ¿Ya? Las ciencias exactas dominan actualmente el contexto profesional en el mundo. Y no hay una manera de decirlo de forma más clara. Por lo tanto, el profesional de las ciencias sociales tiene que verse obligado primero a una cuestión importante, en primer punto, que es hacer lo que nosotros les decimos a la gente que haga. Si yo me junto con una comunidad y le digo que la mejor forma para poder alcanzar mejores condiciones económicas o poder vender sus productos o sus emprendimientos de mejor manera, siempre hablamos y decimos lo mismo, asociatividad. ¿Y qué hacemos nosotros como profesionales de las ciencias sociales? No somos asociativos, nunca nos vinculamos. Ese es un gran dilema. Efectivamente, el profesional de las ciencias sociales predica pero no practica. Tiene que hacer carne lo que le expone a las comunidades en las cuales trabaja. 2, debe escribir por obligación. Escribir no es una acción de hobby, es un deber. Porque de alguna forma, y en eso sí atribuyo muchos elementos positivos a la antropología, a través de la etnografía, que todo uno tiene que documentar lo que hace. Porque de alguna forma, en algún futuro, debemos saber qué fue lo que hicimos en un punto y por qué lo hicimos de esa manera y no de otra. O cómo han ido las variaciones de lo que hemos hecho en este transcurso. Es importante la nota de campo. Siempre hay que tenerla presente dentro de nuestro quehacer. De alguna manera nos permite comprender las acciones que hemos emprendido desde un punto hasta la actualidad. 3, además de escribir, es desapegarse de los clásicos. Yo entiendo que es bien difícil porque gran parte de nuestra formación académica, pregrado y posgrado, se basa en comprender o armarse de una de estos grandes clásicos como de una manera de hacernos carne de sus teorías, para poder a partir de eso crear las propias. Pero también hay que saber exorcizar ese evento, porque yo no puedo ser Durkheim, no puedo ser Weber, no puedo ser Luhmann, no puedo ser Simmel. Ellos ya fueron y ellos ya tienen su experiencia y tienen su background de teorías que ya sustentan una forma de ver el mundo. Lo que nosotros como sociólogos, sociólogas, antropólogas, cientistas políticos, trabajadoras y trabajadores sociales, psicólogos, deben exorcizar sus propios autores, tienen que superar esas trancas de esos temores, porque de alguna forma nos detienen, nos limitan. Yo siento que acá hay un problema fundamental y es el mismo problema que yo enfrento al momento de ofrecer el espacio gratuito, es que el temor está en escribir porque yo no voy a escribir igual que esos autores. Y ese dilema es importante porque la gracia de lo que yo estoy entregando como espacio es que justamente se equivoquen. Es importante que la gente entienda esto. Tienen que equivocarse. No puede ser todo perfecto.
Nada puede funcionar siempre de la misma manera. Tiene que haber alguien que me critique. Y esa crítica es justamente el fruto de mi trabajo. Eso es correcto. Si yo estoy equivocado en la manera de pensar, tendré otra columna para desarrollar ese error. Y el espacio gratuito, yo lo puedo volver a subir. Y yo no tengo ningún problema, lo vuelvo a leer, te vuelvo a encaminar y se sube. Y tienes una respuesta a una crítica que recibes. Y eso no te hace ni más, ni menos, ni mejor persona. Solamente te pone en un contexto académico o en un contexto de opinión pública, donde efectivamente tanto los errores como los escritos logrados tienen una cabida en un solo lugar. Y eso es lo importante. Por eso es que pienso que de alguna manera, si tú me preguntas cuáles son los factores que determinan finalmente que una persona tenga estos temores o saque todas estas limitantes o autolimitantes, tiene que ver principalmente porque no tienen que aprender a superar el temor al error, a exorcizar a los clásicos y de alguna forma hacerse cargo de que su profesión también la está viviendo. La sociología no se vive solo en la universidad o solo en los textos que están siendo publicados en las mejores revistas del planeta. También se está viviendo en la cotidianidad del que está trabajando, del que está haciendo su esfuerzo todos los días, que se levanta para hacer cada actividad, porque de alguna forma esa actividad que hoy día no se nota y que no está expuesta es porque es culpa de nosotros mismos como profesionales que no la exponemos. Ese es un gran problema que tiene la ciencia social en particular, que se ha encasillado en publicar para revistas específicas con temas específicos, pero no a publicarse a sí misma en cuanto a sus experiencias profesionales y cómo éstas se desarrollan. Para ver si efectivamente, por ejemplo, problemas como la gobernanza, que se tratan a veces en temática a lo largo de todo el planeta, en realidad pasan como dice que se escriben. ¿Es tan real que la gobernanza funcione como dice el texto? ¿O la verdad que la gobernanza en términos de oficio, de trabajo habitual, la verdad que dista mucho de aquello? Y esas son las preguntas que hay que hacerse, y esas son las preguntas que yo espero que la gente que quiera escribir me pueda informar de todas las latitudes, porque de alguna forma eso nos hace también compartir y formar parte de una comunidad. Perfecto. Estimado Juan, te agradezco que hayas estado aquí en este espacio, tu intervención, todas estas aportaciones que nos hace son bastante interesantes. Nos quedamos con ganas de más, de poder seguir platicando, pero bueno, yo creo que tendremos que tener una segunda charla, ¿no? Pues bueno, muchísimas gracias, Juan. Y nuevamente mi agradecimiento por compartir tu experiencia con la revista Espejismo Social y la invitación abierta a quien quiera publicar, dirigirse contigo. Ahí vamos a dejar los enlaces para que te puedan contactar. Y bueno, de mi parte, nuevamente gracias y seguimos en contacto y nos vemos en el siguiente capítulo. Muy agradecido a todos los que escucharon y a ti, Ángel.